Salía un día de Jerusalén el Maestro, el Mesías, y al mundo le decía lo que habría de suceder. Profetizado a acontecer, viendo al majestuoso templo, sus discípulos atentos a la palabra de Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. A un templo se refería cuando tomó el parlamento, expresando en un momento la más severa profecía. Su total destrucción sería, pese al fuerte cimiento. No quedará un elemento, todo así, decía Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Entendiendo de lo que hablaba, los discípulos con curiosidad preguntáronle y en verdad una respuesta ansiaba. De cómo sería la llegada, léalo, que no le miento, no padezca el tormento ignorantes de Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Cristo, preocupado, les mostró para que el engaño evadieran, para que ellos entendieran el mensaje que les habló. Fue muy real y nos mostró, para un simple entendimiento, de los confundidos me lamento. ¿No ven a Cristo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos? Describió una cronología, un orden inevitable de los eventos que más tarde la historia presentaría. No es esto una invención mía, usted verá que no invento. En mi sano entendimiento, recalcar lo que dijo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Expresó qué venía primero, también lo que venía después. Todo esto ya lo sé, no lo imagina el cerebro. Que todo es cierto, yo celebro. A Cristo tengo por cierto, no hay teólogos ni expertos que puedan ignorar a Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Cuídense de engañadores, de los falsos profetas, de los que con falsas metas engañan a los mejores. Esos son los traidores que aún las verdades viendo dan su propio manifiesto retando al mismo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Mencionó guerras y pestilencias, matanzas y perdición. Se levantará nación contra nación, es una clara evidencia. Habrán guerras y más guerras, un evento seguirá otro evento. No te asombres del tormento mencionado por Cristo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Eso es principio de dolor, dijo el Mesías aclarando. Todo esto irá pasando, habrá pánico y pavor. Muy claro lo dijo el Señor, al que llamamos Maestro, predijo de un tiempo siniestro. Yo le creo a Cristo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Mencionó la tribulación, tiempo durante el cual los cristianos se entregarán unos a otros por error, por la mala interpretación, para salvar su pellejo
para librar el dolor del cuerpo, ignorarán al mismo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Muchos lo representarán, tomando su lugar falsamente. Pensarán y en sus mentes las profecías tergiversarán, buscando el modo de interpretar a conveniencia y sin fundamento, ignorantes del gran riesgo de cambiar la palabra de Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. De la prédica del Evangelio por todo el mundo acotó: esto que digo yo está escrito y muy en serio. Su palabra cruzará los hemisferios, predicada a toda lengua y pueblo. Nunca dijo en su testamento que sería tomado por cierto todo lo que expresó Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Llama mi especial atención en toda esta eventualidad el estricto orden que en verdad Cristo a su pueblo presentó. No se cambia y lo veo yo. Sus palabras resumiendo, cada paso va ocurriendo según presentado por Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Después de anunciar el fin, un por tanto dice seguido, asumiendo que entendido lo anterior, decidió seguir. Esta expresión viene a unir un importante aclaramiento. No se desvanezca con el viento lo aclarado aquí por Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Así, el Salvador dejó la pista. En una nota aclaratoria, lea usted y no haga memoria, que la bestia ya será vista. No inventen más y desistan. El que diga, aquí no entiendo, es porque no está acudiendo al Consolador que dejó Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. No hay duda de que la bestia y la tribulación llegan juntitas. Esas palabras, así benditas en las Escrituras, se sellan. El que la cambie sea anatema, pues con la palabra no hay juego. Está muy claro el concepto expresado por Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. La señal que ha sido prescrita como síntoma de la enfermedad es la última y en realidad así ha quedado escrita. Entenderla a todos nos quita excusas de mal discernimientos que opacan ese momento bien descrito por Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Al punto de ser vista la bestia en el santo lugar, no debemos demorar sin pensar y muy deprisa. No da tiempo al que se alista, demuestra su ser violento, asimilo y la contemplo según describió Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Al teólogo y al historiador solo les falta señalar cuál es el santo lugar que nos menciona el amante Dios. Lee y busca con amor, clama al que da consolamiento con fe, y la respuesta viendo por medio de Cristo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos.
El Evangelio en la tierra se predica por todos lados. Aunque no sea aceptado, es un hecho y no se niega. Por lo tanto, y así se acepta, que la bestia para tomar asiento está lista y al acecho, según predijo Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. La gran tribulación se aproxima. Según el orden profetizado, no hay de otra y está sellado, está a la vuelta de la esquina. El enemigo no escatima de poder, está sediento, hace alardes y aspavientos, según nos previno Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos. Haga tabla cronológica. Según Mateo 24, verá entonces que hace rato, según la más simple lógica, las prédicas apostólicas se hicieron con gran acierto del resucitado de entre los muertos. Luego y en breve viene Jesús, quien antes de pasar la cruz mostró los últimos tiempos.